Hola, yo soy Alicia Molina, residente de nefrología del Hospital Clínic de Barcelona. Antes de empezar, agradecer a la Academia por haberme invitado a dar la charla y felicitaros a todos por haber llegado hasta aquí y ahora disfrutar de las vacaciones que os merecéis. La nefrología es una especialidad muy desconocida para los estudiantes y espero que con esta charla os podáis hacer una idea de cómo es nuestro día a día, qué tipo de pacientes vemos y qué futuros esperáis si decidís escoger nefro. La nefrología se separó de la medicina interna en los años 50-60 a raíz de la aparición de las primeras técnicas de hemodiálisis y los primeros trasplantes renales. Eso hizo que hubiera la necesidad de hacer una especialidad donde se pudiera dominar estas técnicas. Pero esto no nos ha hecho perder nuestro espíritu internista y además tenemos el plus de que tenemos técnicas propias como son estas. Es por eso que cuando me hacen definir mi especialidad, yo la defino como una especialidad integral. Y es que para dominar la patología renal hay que dominar muchas áreas de la medicina. Estas que pongo aquí son tan solo unas de ellas y no solo eso, sino que el paciente que está en tratamiento en hemodiálisis o que está trasplantado, cuando entra por la puerta de urgencias, pase lo que le pase, si tiene criterio de ingreso, va a ingresar al servicio de nefrología. Nosotros vamos a tener que hacer el diagnóstico de todas las patologías que tenga, a no ser que sea una patología claramente quirúrgica, que entonces irá a quirófano, pero si no, vamos a llevar nosotros el diagnóstico. Esto hace que tengamos que tener un dominio muy amplio de todas las especialidades médicas. Como un ejemplo, os quiero plantear un ejemplo de paciente que tuvimos en la planta, un varón de 60 años, trasplantado en 2015, que iba con tratamiento inmunosupresor con Mycophenolate acrolimus y vino a urgencias por disnea, una semana de evolución y febrícula. La auscultación tenía unos crepitantes bilaterales, saturó al 91% basal, pero estaba hemodinamicamente estable. Le pedimos una placa de tórax y tenía esta radiografía, unos infiltrados bilaterales intersticiales y en la analítica había una elevación marcada de la LDH. Este paciente nosotros sospechamos que tenía un neumocistis, una infección por neumocistis, hicimos un lavado broncoalveolar y efectivamente lo tenía. Lo bonito de la nefrología también es que nosotros vemos a nuestros pacientes y queremos verlos, pase lo que les pase. Cuando hemos hecho el diagnóstico, contratamos con el especialista y acordamos en plan terapéutico, pero en primera instancia los vamos a ver nosotros. Estas son las 4 áreas principales de la nefrología. En la parte izquierda vemos la parte de terapia sustitutiva, la hemodiálisis y diálisis peritoneal y el trasplante renal. En cuanto a la diálisis, también en algunos hospitales los nefros llevamos las técnicas continuas de reemplazo renal. Son aquellas que se llevan a cabo en las UCIs, en algunos hospitales por los intensivistas y en otros por nosotros, y son técnicas que se hacen en pacientes inestables que duran 24 horas, no como las sesiones de hemodiálisis habituales. La parte del trasplante renal, es importante que sepáis que nosotros como nefrólogos vamos a llevar todo el trasplante. Vamos a escoger al receptor, vamos a llamarlo y vamos a seguir todo el post-trasplante de este paciente. Lo único que no vamos a hacer va a ser operarlo. Si os interesa también, en algunos hospitales se lleva a cabo también el trasplante renopáncreas, que lo lleva íntegramente el nefrólogo. En la parte derecha, la parte más de interconsulta y de consulta externa. Sería la nefrología clínica, que es la parte donde se diagnostica el fracaso renal agudo y se sigue, y la hipertensión arterial, que es la parte de la nefrología que lleva la hipertensión refractaria, es aquella que escapa al médico de familia, esa la llevamos nosotros. También hay que preguntarlo porque en algunos hospitales la parte de hipertensión la lleva el médico internista. ¿Cuáles son los puntos positivos de la nefrología? En primer lugar, somos una especialidad muy médica y tenemos diagnóstico. Como he dicho, cualquier paciente que entra por la puerta de urgencias y es un paciente trasplantado o está en hemodiálisis, lo vemos nosotros. Si viene por un síndrome constitucional de meses de evolución, nosotros vamos a pedir las pruebas, haremos el diagnóstico diferencial, enfocaremos el plan y posteriormente nos apoyaremos del especialista que haga falta. Por otro lado, también tenemos intervencionismo. Se está potenciando bastante la parte intervencionista de la nefro y en todos los hospitales nosotros ponemos los catéteres de hemodiálisis temporales. También en otros hospitales incluso se ponen los catéteres de diálisis peritoneal y los catéteres permanentes tunelizados. También la parte de las biopsias renales, en algunos hospitales las vamos a hacer los nefros o en otros los radiólogos. Esto depende un poco de cuán potente es la unidad de radiología de tu hospital. Si es muy potente, seguramente esta parte se la habrá quedado el radiólogo.
Por otro lado, tenemos técnicas de imagen. Nuestra técnica de imagen principal es la ecografía. La ecografía es una técnica que cada vez se potencia más en la medicina y se está intentando que todos los médicos puedan usarla como una herramienta más. Nosotros la utilizamos principalmente para descartar fracaso renal agudo de causa obstructiva. Si es obstructivo, nos ahorramos mucho tiempo porque ya sabemos que hay que llamar al urólogo. Y, por ejemplo, en nuestro hospital, en el CNIC, tenemos un ecógrafo en la sala y lo usamos como una herramienta más para el diagnóstico. Por último, es una especialidad muy dual. Por un lado, podemos tener pacientes crónicos que seguimos en la consulta, que vamos manejando finamente en función de la analítica y también vamos regulando las sesiones de diálisis a lo largo de la semana con parámetros muy finos. Y por otro lado, tenemos pacientes de UCI, pacientes críticos, pacientes en los que hay que correr, en los que te pueden llamar porque el paciente está oligúrico y está con sobrecarga de volumen y hay que dializarlo rápidamente. Los puntos negativos, como veréis, no tienen por qué serlo, pero nosotros somos una especialidad que llevamos a pacientes crónicos. Los diagnosticamos de fracaso renal, quizá luego acaban entrando en diálisis y si tienen suerte se trasplantan. Eso quiere decir que nuestra relación con los pacientes es muy estrecha, nos lo van a consultar todos, somos el médico que muchas veces el que más van a ver y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por otro lado, es una especialidad donde se ha de estudiar mucho porque, como he dicho, tenemos que tener un amplio dominio de muchas otras especialidades, pero aparte, dentro de la patología renal, el tratamiento sustitutivo va cambiando, las técnicas cambian y el manejo de los inmunosupresores también es muy cambiante a lo largo del tiempo y hay que estar muy actualizado. Estas son las rotaciones que hay en el BOE del 2008, que es el último que tenemos. Es un esquema, principalmente luego en cada hospital puede variar mínimamente, pero os podéis hacer una idea con este esquema. Se empieza con una rotación inicial de 1 o 2 meses en nefrología, posteriormente estamos un año entero de peregrinaje por otras especialidades para dominar las especialidades más afines a la nefro, sería medicina interna, cardiología, endocrino, intensivos e incluso en algunos hospitales por atención primaria. Luego hay algunas especialidades que tenemos rotación optativa por ellas, como sería neurología, anatomía patológica y radiología. Yo las que hice fueron neurología y radiología y creo que son muy útiles para la especialidad de nefro. Posteriormente ya nos metemos de lleno en la nefro y vamos entrando en todas las áreas que he ido mencionando de la especialidad. En cuanto a las guardias, de R1 hacemos guardias de urgencias y ya de R2, depende del hospital, podemos hacer de urgencias, de especialidad o de las dos a la vez. De R3 y L4 sí que es algo común en todos los hospitales que se hacen guardias solo de especialidad. Las guardias son menos duras que las guardias de urgencias, esto seguro, pero depende mucho del día. Como hemos dicho, tenemos una dualidad importante, tenemos pacientes que pueden estar muy graves y puede ser que haya noches en las que no dormimos porque se nos pican más de 1 o 2 pacientes. Los fundamentos para elegir hospital, yo creo que no hay una fórmula mágica para elegir el mejor hospital porque este no existe, y muchas veces será el feeling lo que os hará elegir un hospital u otro, pero sí que hay algunos rasgos que creo que son indispensables para elegir un buen hospital para hacer nefro. En primer lugar, un hospital grande, porque como he dicho, manejamos una cantidad infinita de diagnósticos y cuanto más pacientes veamos, más diagnósticos podremos hacer y se nos ocurrirán más cuando veamos a nuevos pacientes. Entonces, esto es muy importante. Luego, la investigación. Es importante que en el hospital donde vayáis los tutores, los adjuntos se interesen porque estéis integrados en proyectos de investigación. Esto marcará un poco la diferencia al salir de la especialidad de la residencia. En cuanto a la docencia, que sea un hospital donde haya sesiones docentes y donde os interese porque asistáis a cursos. También es importante que en vuestro hospital haya la posibilidad de que como residente tengáis una consulta externa propia donde podéis manejar vosotros vuestros propios pacientes porque sean vuestros pacientes. Esto es importante porque gran parte de la especialidad de nefrología se basa en la consulta externa. Entonces, el manejo de consulta es muy diferente del de planta y si vosotros no habéis tenido vuestra consulta propia, esto se notará y podéis quedar cojos al salir de la residencia. Este es el ranking nacional de cómo se eligió la especialidad de nefrología el año pasado a nivel nacional. El número 1 fue el Hospital Clínic de Barcelona y posteriormente la mayoría son hospitales de Madrid. Yo creo que todos son hospitales que están muy bien, que tienen todas las cualidades que he mencionado. Yo, por mi situación particular, yo soy de Barcelona y quería quedarme allí
Así que miré principalmente los hospitales de Barcelona y comparando un poquito con los de Madrid, lo único que, bueno, Madrid del resto del territorio, es que en Barcelona tenemos menos intervencionismo que en Madrid. En Madrid se hacen más biopsias renales y esto es algo que si os gusta pues hay que tenerlo en cuenta. Pero en Barcelona también tenemos mucho trasplante, así que no os va a faltar formación en ninguno de estos hospitales. También se me pidió entre qué especialidades yo dudaba antes de escoger nefrología. Yo dudaba, bueno, me gustaba mucho la nefrología y lo tenía bastante claro, pero dudaba con medicina interna. Me gusta medicina interna por la parte de diagnóstico amplio, de manejo integral del paciente, pero por otro lado me faltaban técnicas y me faltaba un área de conocimiento, de confort de conocimiento en la que sentirme a gusto. Y esto la nefro me lo daba más. También dudé con ginecología por el tema del manejo integral de la paciente embarazada, pero enseguida que me informé un poco más vi que era una especialidad súper quirúrgica y la descarté muy rápido. Ahora que ya que estoy en la especialidad, que he visto cómo es y la estoy viviendo, creo que hay 3 especialidades afines en las que el cómputo de estas 3 definiría bastante bien la nefro. En primer lugar, la medicina interna, por la parte del diagnóstico que ya he ido comentando. En segundo lugar, la endocrinología, por la parte del manejo fino, de consulta externa, del metabolismo mineral óseo, de la anemia, de la hipertensión, es un manejo muy fino. Y por otro lado, la medicina intensiva, por la parte del paciente crítico, el paciente agudo y la colocación de catéteres. Bueno, y ahora que ya sabéis un poquito cómo es la especialidad, supongo que os preguntaréis qué salidas hay al hacer nefrología. ¿Hay trabajo? ¿No hay? La verdad es que hay trabajo de nefro. Se puede trabajar en centros de diálisis, en hospitales de segundo o tercer nivel. Y lo más importante es que si escogéis nefro, sea porque os gusta la esencia de la especialidad y si es así, no os vais a equivocar. Muchas gracias.